Bueno, buenas noches a las personas que van llegando. Estamos esperando a que se unan sus compañeros para poder comenzar. Haremos otros 5 minutitos más y si no, igual comenzamos. ¿Listo?
Profe, Buenas noches, Diego. profe, ¿podríamos empezar? Pues es que quedamos hasta las 6:45, ya van a ir las 7. Sí, empecemos. No hay problema. Gracias, profe. ¿Están viendo pantalla ahí? Sí, señora. Ok, gracias. Bueno, por el día de hoy vamos a ver la parte de población y muestra y a ver si alcanzamos a iniciar el siguiente tema que hace referencia a la formulación y el planteamiento del problema de investigación. Dentro de la población o muestra, la metodología de investigación establece que es como aquella unidad de análisis, el centro en donde vamos a desarrollar nuestra investigación, tomando en cuenta que es sobre la población y sobre esa muestra, ese pequeño grupo de una muestra representativa sobre el cual vamos a sacar los resultados. Por ejemplo, cuando estamos realizando un tipo de investigación, digamos que vamos a hacer o vamos a investigar la entrada de un producto al mercado que es para los niños entre 0 y 5 años. Niños entre 0 y 5 años, pues vamos a encontrar muchos, ¿verdad? Dentro del territorio, dentro de aquí de la ciudad de Pasto. Entonces, ¿qué es lo que se hace a través de esa población y muestra? Escoger ese tamaño indicado para poder sacar y para poder utilizar esa población para generar los resultados de nuestra investigación, de acuerdo pues a ciertas características, tomando en cuenta que esa población tiene que tener características homogéneas, que tienen que tener las mismas cualidades dentro de las personas, animales, objetos, porque recuerden que la población no solamente va a ser personas como tal, sino que también pueden ser objetos, animales y otros elementos dependiendo del tipo de investigación que vayamos a desarrollar. De esta manera, elegir la población y muestra, pues nos facilita poder entender qué tipos de técnicas de recolección de información vamos a utilizar y cuáles serían las más acertadas a utilizar de acuerdo al tipo de población o de acuerdo a la muestra que nosotros podamos calcular. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta dentro de esta población y muestra? Básicamente es la validez y la confiabilidad de los datos que podamos recoger dentro de esa muestra. La población hace referencia al conjunto de todos los elementos que son objeto de estudio estadístico. Por ejemplo, cuando se hacen proyectos de planes de negocios, es muy usual que la gente siempre tienda a pensar que el producto o el servicio que está vendiendo es para toda la población o es para todo el mundo. Y cuando se hace esa aseveración o esa afirmación, hay un error. ¿Por qué? Porque no todos, digamos, las personas pueden estar en capacidad de adquisición, no todas las personas pueden tener esos gustos, no todas las personas pueden tener la misma aceptación o pueden estar necesitando el producto o el servicio que se esté ofreciendo. Por lo tanto, hay que delimitar de
todo el mundo, de toda una población, cuál es en específica la población que es objeto de estudio del proyecto de investigación. Y dentro de esa población se va a escoger un pedacito, a lo cual se le va a reconocer como muestra. Recuerden que la población puede estar constituida por personas, animales, registros médicos, fechas de nacimiento, registros de nacimiento, muestras de laboratorio, accidentes, accidentes de tránsito, accidentes médicos, tipos de auditorías, mirar o determinar las declaraciones que se realizan al año dentro de un determinado impuesto. O sea, ya depende básicamente del objeto de estudio y del tema de investigación que se vaya a desarrollar para poder delimitar y para poder establecer cuál es la población. O yo puedo decir que voy a analizar la implementación de las NIF en las empresas de San Juan de Pasto. Sin embargo, de todas las empresas que estén constituidas legalmente, va a ser mi población. Pero ¿cuál va a ser mi muestra? Un pequeño pedacito, una pequeña cantidad de todas esas empresas, porque ustedes se imaginan que se tenga que realizar encuestas, que se tenga que aplicar todas esas técnicas de recolección de datos que mirábamos en la clase anterior para toda la población, pues eso va a implicar tiempo, va a implicar costo, probablemente cuando uno va a una persona, si es una encuesta, puede ser que la persona esté, que le digan no, venga otro día, y eso va a tener muchas demoras. Entonces, ¿qué es lo que se hace? De toda esa parte de lo que se llama población, se escoge una pequeñita a lo que llamamos muestra. Y esa muestra nos va a permitir estudiar de forma generalizada los resultados de toda la población. Es decir, que se asume que los resultados obtenidos de esa pequeña muestra se aplican al resto de población. ¿Por efectos de qué? Que recuerden que la población tiene características y cualidades homogéneas. Son iguales. Entonces, al ser iguales, esa muestra, los resultados, todo lo que yo vaya a obtener o la información que yo recolecte a través de esa muestra, pues van a ser generalizados para todo el resto de la población. Por eso se dice que la muestra es como un subconjunto o hace parte del universo, o en este caso de la población que se va a llevar a cabo. ¿Por qué hay que elegir una muestra para el estudio de investigación? Pues básicamente, por lo que les decía hace un momento. Primero, porque pueden existir tamaños de poblaciones demasiado grandes e incluso infinitos que no puedan determinarse. Y para poder dar esa confiabilidad y esa fiabilidad sobre los resultados que vamos a generar dentro de los proyectos de investigación, pues hay que establecerse esa muestra y realizar todo el proceso de muestreo para establecer cuál es el tamaño de la muestra. Segundo, frente a tiempo, porque si se empieza a realizar un estudio muchas veces a todas las poblaciones de cada una de las investigaciones, pues habrían investigaciones que hoy por hoy aún estuvieran inconclusas. Entonces, por efectos de reducir tiempos, de agilizar esos resultados, ¿qué es lo que se hace? Sacar esa muestrea o ese subconjunto de toda la población. Restricciones en cuanto a recursos económicos y recursos humanos, porque si es un solo investigador, pues se tardaría más.
Entonces, de pronto, posiblemente tendría que emplear ayuda para realizar a toda la población. Por efectos de eso, se necesita sacar la muestra. La muestra la podemos generar o se saca a través del proceso o del método que se conoce como muestreo. Ese método básicamente nos dice que consiste en un conjunto de reglas, en aplicar procedimientos, criterios, a través de los cuales se va a seleccionar ese subconjunto de toda la población que va a servir como punto de referencia para poder establecer y para poder sacar los resultados de toda la investigación. Así como lo miramos en la imagen, miren que tenemos toda la población y la muestra viene a ser un pequeño grupo de personas. Y los resultados que obtengamos de ese pequeño grupo de personas, pues van a ser generalizados para el resto de población, porque se supone que se componen o toda la población tiene características homogéneas y cualidades homogéneas. Dentro del muestreo, dentro del método, podemos encontrar dos. Uno que es no probabilístico y otro que es probabilístico. El muestreo no probabilístico nos dice que es poco riguroso y científico. Y básicamente se acoge a la capacidad o a la comodidad que tenga el investigador. Es básicamente una técnica donde las muestras se recogen con un proceso que no brinda a todos los individuos de la población oportunidad igual de ser seleccionados, sino que el investigador es quien elige qué personas, digamos, les va a realizar la encuesta, qué personas las va a entrevistar o con qué personas va a utilizar para poder realizar y para poder establecer sus resultados. Pero de acuerdo a qué, a lo que le convenga o a la comodidad más que nada del investigador. Y a través de este muestreo no probabilístico, no se mira mucho las características o cualidades de la población, sino que se habla de una población infinita y sobre esas se elige a las personas de interés dentro del tipo de investigación. Dentro del muestreo no probabilístico tenemos diferentes tipos. Uno que es muestreo por convivencia. Este muestreo por convivencia es una técnica común en donde la muestra nos dice que es seleccionada porque son accesibles al investigador. Es decir, que los sujetos son fáciles de encontrar, fáciles de reclutar, fáciles de conseguir y frente a tiempo y frente a recursos económicos, pues representan facilidades y menor tiempo para estar buscando a esas personas. Entonces, ese muestreo por convivencia es, no sé, que yo en mi proyecto de investigación estoy o necesito entrevistar a personas entre los 15 y los 30 años. ¿Qué hago? Pues voy y elijo a mi familia. ¿Por qué? Porque sé que se encuentran o las características que comparten dentro de la población es de 15 a 30 años y busco dentro de mi familia quienes cumplen esa característica de tener 15 y 30 años. Este sería básicamente el muestreo de convivencia, ¿de acuerdo a qué? A la facilidad que se le dé al investigador, pero
al ser poco riguroso, científico y al ser poco, digamos, tener una línea frente a confiabilidad, pues ese muestreo dentro de los resultados, a pesar de que se habla que lo que tengamos en la muestra es aplicable a toda la población, pues siempre va a tener un margen de error, digamos, frente al hecho de generalizar los resultados y el conocimiento que surja dentro de esa investigación. Otro tipo dentro del muestreo no probabilístico es el muestreo consecutivo. El muestreo consecutivo nos dice o nos habla que es un muestreo muy similar al de convivencia, excepto que en este muestreo consecutivo se intenta incluir a todos los sujetos accesibles como parte de la muestra. Es decir, que dentro del muestreo consecutivo se trata de escoger la mayor cantidad de personas o la mayor cantidad de objetos dentro de la población que estén accesibles y alcanzables al paso, independientemente que podamos aplicar una fórmula de muestreo y digamos que a través de la fórmula del muestreo nos dice que no, que debemos de aplicar o debemos de realizar 10 encuestas. A través del muestreo consecutivo no mira la cantidad de acuerdo a los cálculos, sino que mira la mayor cantidad dentro de la población que se pueda alcanzar. También está el muestreo por cuotas y es una técnica en donde el investigador asegura una representación equitativa y proporcionada de los sujetos. Dentro de este, básicamente lo que se busca es que haya la comodidad y que el investigador pueda alcanzar esa investigación hacia donde va a llegar. Sin embargo, digamos que no discrimina o no establece como esa facilidad frente al llegar o alcanzar a la población, sino que trata de ir un poco más allá con el objetivo de hacer más amplia la población y de poder recoger mayor información y sobre todo tener equidad al escoger esa población. También está el muestreo discrecional, es también conocido como muestreo intencional, y en este tipo de muestreo, la muestra o los sujetos que se van a elegir como objetivo, lo que se busca o lo que hace el investigador es que son elegidos deliberadamente. Es decir, que no, digamos, que no se busca que haya de pronto afinidad o que yo conozca a esa persona sobre la cual vaya a elegir dentro de la población, sino que a pesar de que se busca que no haya como mucha rigidez, que no haya unas reglas, unas cualidades, unas características que seguir, a pesar de lo que se busca es que la persona, el objeto o la muestra que se va a elegir, pues tenga cierta interés dentro del investigador, que sepa que esa persona, ese objeto o esa población, esa muestra que eligió, pues va a tener los resultados y van a tener la posible información que se necesita o necesaria para generar los resultados dentro de la investigación. También tenemos el muestreo de bola de nieve.
El muestreo de bola de nieve nos dice que se lleva a cabo generalmente cuando hay una población muy pequeña y que en este tipo de muestreos el investigador pide al primer sujeto que identifique a otro sujeto potencial que cumpla también con los criterios de la investigación. Es decir, que elige un solo objetivo y sobre ese solo objetivo ya se ciñe y a esa misma persona, si son personas, le solicita que elija a otro y a otro con el fin de que todos vayan teniendo como la misma afinidad. De pronto dentro de este tipo de muestreo pues pueden haber algunas desventajas frente a que la población o la muestra que se llegue a elegir pues sea poco representativa. Esos serían los tipos frente al muestreo no probabilístico. Y dentro del muestreo probabilístico nos dice que hay una probabilidad positiva. Eso es lo que engloba y lo que lleva dentro de este método de selección. Y pueden ser aleatorios, simples, estratificado, sistemático o por conglomerados. El método probabilístico es el que ofrece la mejor oportunidad para crear una población representativa o es el que se ajusta dentro de la investigación y tiene un nivel de confianza mayor. Y dentro de este sí podemos hablar que los resultados que se obtengan de esa muestra, no de ese muestreo, pues pueden ser aplicados a nivel general dentro de toda la población. Dentro de este tipo de muestreo probabilístico, pues el muestreo aleatorio o simple, como también se lo llama, nos indica que es un método, como su mismo nombre lo indica, aleatorio, que no, digamos, mira que posiblemente para el investigador haya afinidad o que tenga o no tenga facilidad para poder alcanzar esa muestra, independientemente de eso, o sea, no mira como la accesibilidad del investigador, sino que mira y se radica en las necesidades y en los criterios que la investigación solicita y que la investigación da. Dentro de este dentro de este tipo de muestreo aleatorio, la población puede ser elegida a través de un sistema de lotería o a través del uso de un software de generación de números aleatorios. Este tipo de muestreo por lo general se lo utiliza cuando hay grandes poblaciones y pues que es como difícil, digamos, elegir con cuál. Entonces simplemente se maneja o se elige a través de sistemas de información. El muestreo estratificado es un método en el cual una población grande se divide en grupos más pequeños. Entonces, por ejemplo, que se va a analizar la población de San Juan de Pasto frente a la afectación en la pandemia, o su afectación económica. Entonces se puede dividir, digamos, por rangos de edades, se puede dividir por género, en los hombres, por mujeres. O sea, se subdivide esa población, por eso se le llama estratificado o estratificación. ¿Por qué? Porque lo que hace es subdividir en diferentes conjuntos y de acuerdo a esa subdivisión
de los grupos, pues se hace un muestreo aleatorio posteriormente. Y dentro de cada, o sea, de cada uno de los grupos o de cada una de las divisiones, pues se va eligiendo, digamos, una persona o una muestra con el fin de que la población que se vaya, perdón, de que la muestra que se vaya a utilizar para la investigación, pues tengan entre todos y formen entre todos toda la información que se necesite y cumplan con las características que la investigación esté solicitando para poder desarrollar los resultados de la investigación. El otro tipo es conglomerados o por conglomerados, y este método se selecciona de manera aleatoria a todos los participantes que están dispersos geográficamente. Se hace de manera aleatoria, ¿por qué? Porque recuerden que la elección dentro del probabilístico es independiente de la afinidad que tenga el investigador. No es que se le va a dar facilidades a él, sino lo que se busca son las características de acuerdo a las necesidades que exige la investigación. El sistemático, el muestreo sistemático, se enfoca en elegir a cada persona que sea parte de la muestra. El muestreo sistemático es una implementación extendida de una técnica de probabilidad en la cual un miembro de cada grupo es seleccionado en periodos regulares para formar la muestra. Es decir, que dentro de toda la población, dentro del muestreo sistemático, ¿qué es lo que se busca? Que todas las personas de toda la población tengan las mismas oportunidades para poder ser elegidas como muestra. Dentro de estos dos tipos de muestreo probabilístico y de muestreo no probabilístico, vuelvo y repito, el que más se utiliza por lo general es el muestreo probabilístico. ¿Por efectos de qué? De que tiene más confianza frente a que la información obtenida, como no hay intereses en particular y se supone que el muestreo, esa población, esa muestra es elegida independientemente de las facilidades o comodidades del investigador, entonces está libre de sesgo. Y al estar de esta manera, representa pues un proceso más limpio para poder elegir, y se tiene más confianza que los resultados que se han obtenido sobre ese muestreo probabilístico se pueden aplicar en general para toda la población, población de estudio de la investigación. El tamaño de la muestra. ¿Cómo se elige ese tamaño de muestra? Ya sabemos que existen dos tipos, probabilístico y no probabilístico. Y este muestreo recae más que nada sobre las características que tienen que tener para elegir qué población, qué persona voy a ir a entrevistar, qué persona necesito encuestar. Pero ¿cómo sé cuántas? Para poder establecer cuántas, es decir, el tamaño, se deben de aplicar fórmulas matemáticas que nos permitan, a través de la utilización de diferentes márgenes de errores y de niveles de confianza, establecer cuál es el tamaño de esa población. Cuando tenemos una población finita, es decir, conocida, que sé que si mi población son las empresas, pues yo sé que ante Cámara de Comercio están registradas 1000 empresas, 2000 empresas. Conozco cuál es la población. De esa manera, yo puedo aplicar esta fórmula que nos dice que N
donde n minúscula es igual al tamaño de la muestra, es igual a n por z a la 2 por p por q dividido entre d a la 2 y eso multiplicado por n menos 1 más z a la 2 por p y por q, donde n minúscula, ya les dije, hace referencia al tamaño de la muestra buscado, n mayúscula, tamaño de la población o universo, z, el parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. Y dentro de los niveles de confianza tenemos el cuadrito aquí establecido, que empieza desde el 99,7%, en donde el nivel de confianza es 3. 99, donde el nivel de confianza es 2,58, 98, donde es el nivel de confianza 2,33. Sin embargo, de acuerdo a algunos autores que nos hablan de población, muestra y toda esa parte, frente a cómo elegir el tamaño de esa muestra, que es bastante importante cuando estamos realizando una investigación, pues él nos dice que el tamaño o el nivel frente a al nivel de confianza y la parte de error, pues siempre se toma el 95 y el margen de error por lo general más utilizado es el 5%. No significa que no podamos tener un 2, 3, 4 u otro número, sí, pero los más utilizados dentro de este es el 95% frente al nivel de confianza. Si lo miran aquí, 95, por lo tanto el parámetro estadístico viene a ser 1,96. Estos parámetros estadísticos y este nivel de confianza pues ya están dados dentro de las fórmulas y se utilizan los que tenemos aquí, lo que les estoy dando. De margen de error de estimación máximo aceptado. Y P, la probabilidad de que ocurra un evento. Q, la probabilidad de que no ocurra el evento. Por lo general, cuando estamos hablando de eventos o cuando tiramos la moneda y elegimos un lado, recuerden que siempre la probabilidad pues va a ser en ese caso 50-50, ¿verdad? 50% de que ocurra y 50% de que no ocurra. Por lo tanto, dentro de este siempre se utiliza el 50%. Este es el más utilizado o dentro de las opciones que se tiene. Sin embargo, no quiere decir que no puedan tomar esa probabilidad de que ocurra y probabilidad de que no ocurra. No significa que no pueda tomar otro valor o otro porcentaje frente a esa probabilidad. Dentro de esto tenemos vamos a hacer un ejemplo. Y nos dice, estimar el tamaño de la muestra de estudio para una población de 120 estudiantes, perdón, está mal escrito, de primer año de educación en la universidad. Tenemos como datos N mayúscula, 120, Z, vamos a utilizar, dice que un nivel de confianza del 95%, por lo tanto su parámetro estadístico 1,96. P, recuerden que es la probabilidad de que ocurra el evento o no ocurra. El 50%, el 50%. Y D es el margen de error. Y dentro de este le da el 1
0,1 o el 10%, como se quiera tomar. Vamos a aplicar la fórmula del muestreo. ¿Y qué es lo que queremos conocer? El tamaño de esa muestra. Es decir, que si yo voy a aplicar una encuesta, que si voy a aplicar una entrevista, un cuestionario, alguna de las técnicas de recolección de datos, pues necesito saber a cuántos de estos 120 de esa población conocida, a cuántos tengo que entrevistar o tengo que encuestar. ¿Con el fin de qué? De que me sirvan de base para poder generar los resultados de mi investigación. Entonces, vamos a aplicar la fórmula y recordemos que la fórmula nos dice que n va a ser igual a n mayúscula, en este caso 120, que multiplica a 196 a 1,96 elevado a la 2 por P por Q, P 50% o 0,5, si lo convierto en número, y Q 0,5. Y en la parte de abajo me dice D a la 2, es decir, margen de error elevado al cuadrado, que en este caso es el 0,1, 0,1 elevado a la 2, y esto multiplica a n menos 1, n 120 menos 1, y a esto le sumo z al cuadrado, 1,96 al cuadrado, que multiplica a P por Q. Aquí lo único que hice fue reemplazar los datos que tenemos aquí o los datos que me dice el ejercicio dentro de la fórmula. Entonces, ¿cómo me queda? 120 por 1,96 elevado a la 2, y esto por 0,5 y por 0,5. Y en la parte de abajo me queda 0,1 elevado a la 2, que multiplica a 120 menos 1, y este resultado de aquí más 1,96 elevado a la 2, que multiplica a P y a Q. Simplemente divido y miren que me da 53,59. En este caso, si estamos hablando de personas, pues no podemos decir que vamos a tomar 53 y 0,59 de una persona. Tenemos que aproximarlo, y en este caso pues se aproxima a la cifra más cercana, que serían 54. Lo que quiere decir que en el ejercicio que teníamos, en este ejemplo, de estos 120 que son estudiantes de educación de primer año, pues si yo necesito hacer un estudio con esa población, yo voy a tener que entrevistar o voy a tener que encuestar
enlistar como mínimo a 54 personas de esas 120. Ya tengo el muestreo y ya tengo el tamaño. Ahora sí, ¿qué les hablaba hace un rato? Cómo elegir esa muestra y que era la parte no probabilística y la probabilística. Y ya sabemos que existen diferentes tipos. No probabilístico, lo que más se le facilita al investigador, y el investigador en últimas, de acuerdo a los tipos que hay, es el que elige a quién investigar. Y en el muestreo probabilístico, pues ya miran que la mayoría es como sistemática, aleatoria, o que lo dividimos en grupos y se permite pues escoger dentro de esos grupos o subgrupos que cumplen ciertas características, escoger digamos uno de cada uno con el fin de que este tamaño y muestra, de que estos 54 personas me llenen todas las características y cualidades que necesito para poder realizar el estudio dentro de mi investigación. Pero el tamaño y eso sí lo tenemos que sacar o originar a través de la utilización de estas fórmulas. Pero ¿qué pasa cuando no conozco la población? En el ejemplo de acá, ¿por qué? Porque yo sé que son 120 estudiantes. Pero si no sé cuántos estudiantes son, ¿qué pasa? Nos dice que para eso existe otra fórmula, que en este caso es n es igual a z elevado a la 2 por p por q dividido entre el margen de error elevado a la 2. Ya saben que n minúscula en este caso es esa muestra, lo que queremos encontrar, lo que queremos saber. Z, el parámetro estadístico que depende del nivel de confianza. El nivel de confianza es este que les estoy dando aquí y depende de este nivel para poder sacar el parámetro estadístico. Margen de error aceptado. Ese margen de error siempre lo va a colocar ¿quién? El investigador. Él tiene que determinarlo. ¿Listo? Pero como máximo, por lo general se sobreentiende que es el 5. De ahí para abajo, pues ya depende del investigador o si es mayor. Bueno, ya depende de lo que elija el investigador y depende del tipo de investigación que se esté realizando más que nada. La probabilidad de que ocurra y la probabilidad de que no ocurra, es decir, P y Q. En este caso, como no conocemos a la población, como es desconocida, siempre van a tomar 50% el uno y 50% el otro. Siempre va a ser así. ¿Por efectos de qué? De que no conocemos el tamaño de la población. Ejemplos. Calcular el tamaño de muestra para una población desconocida, donde el investigador asigna un nivel de confianza del 95%, un margen de error del 3% y se desconoce la probabilidad de que el evento estudiado ocurra, es decir, P. Si desconozco P, también voy a desconocer Q. Por lo tanto, nos dice nota. Como la población es desconocida, P tiene la misma probabilidad que Q. Es decir, que en este caso, pues la única razón que nos daría es 50% el uno y 50% el otro. Entonces vamos a aplicar en este caso la fórmula para realizar el ejemplo. Y los datos que tenemos de acuerdo al ejercicio planteado es el margen de error, que era del 3%, y conocemos el nivel de confianza, que era del 95%. Entonces, nuevamente aquí, ¿qué es lo que necesitamos saber? Z
P, Q y margen de error. Margen de error 3%, 0,03. Ya sabemos que tienen que tener el mismo valor frente a la probabilidad de que ocurra o no ocurra, y en este caso pues sería el 50% para la una y 50% para la otra. El parámetro estadístico, de acuerdo al nivel de confianza del 95%, es de ¿cuánto? Del 1,96. 95, 1,96. ¿Qué es lo que hago aquí? Pues simplemente reemplazo dentro de la fórmula. Y me queda que n va a ser igual a z a la 2, 1,96 elevado a la 2 que multiplica P y Q dividido entre el margen de error, es decir, 3% elevado a la 2. Aquí solamente estoy haciendo lo mismo que hice en la anterior, es decir, reemplazar los datos que conozco dentro de mi fórmula. Entonces, ¿cómo me queda? 1,96 elevado a la 2 que multiplica 0,5 y que multiplica 0,5. Y en la parte de abajo, el margen de error aquí simplemente divido. Y me dice que de esa población infinita yo voy a utilizar o tengo que encuestar, tengo que entrevistar, o mi muestra son 1067. Recuerden que esta de aquí es población infinita. Por eso la desconozco, por eso no puedo determinar cuánto es. Y esta de aquí es cuando la población es finita, es decir, que conozco el tamaño de la población. ¿Sí me entendieron esa parte? Lo que acabé de explicar solamente son fórmulas. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Reemplazando los datos dentro de la fórmula. ¿Sí van todos conmigo? Sí, profe. Sí, Perdón, profe. ¿sí? Sí, profe. Ok. Pero da igual, he tenido un poquito de problemas con el internet, se me cortaba en pedazos. Usted puede subir también a los recursos este Excel que está usted llevando a cabo ahí. Sí, claro. Yo lo subo ahora al terminar la clase. Ah, vale, para también pegarle una revisadita cuando tenga mejor el internet. Ok, sin embargo, ¿qué es lo que necesito? Que ustedes me ayuden a calcular estos dos ejercicios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, no sé si están en sus celulares, si están en sus computadores, pero tómenle en una captura o una foto al ejercicio que les estoy mostrando aquí, que son dos. En el primero les estoy dando una población de 80 estudiantes y necesito escoger la muestra con un nivel de confianza del 80%. En el segundo, me dice que se requiere estudiar el desempeño profesional de los docentes y hay un total de docentes nombrados y contratados igual o equivalente a 460 profesionales.
cuál es el tamaño de la muestra representativa que debemos elegir con un nivel de confianza del 95%. Yo les voy a mostrar ahorita la fórmula para que ustedes reemplacen, realicen los cálculos y me envíen una foto a mi WhatsApp. ¿Listo? Me avisan cuando quieran que les muestre la fórmula nuevamente. Si ya tomaron la captura o la foto del ejercicio. Perdón, qué pena, voy a hacer algo aquí un ratito. ¿Les muestro ya la fórmula o la apuntaron también? ¿O no la necesitan? No, sí, profe, y por Sí, favor, profe, la indíquenos fórmula. la fórmula. Ok, esa es la fórmula. Perdón, las voy a pasar acá. Eso, ahí queda la fórmula y la parte del nivel de confianza. Porque hay una que dice que es del 80%, ¿no? Por lo tanto, en el 80%, Z va a equivaler a 1,28. Y margen de error, manejen el 5%. Profe, una pregunta. Dime. ¿Hasta cuándo hay para poderlo realizar? Ahorita. Tienen unos 20 minutitos. Profe, es que de igual manera, como yo ni el internet, mi internet ha tenido interferencias.
Pero ¿qué es lo que no entiende? Ve realizándolo y me vas preguntando. Bueno, profe, gracias. ¿Lo vamos haciendo y se lo enviamos o qué? Sí, me envían una foto al WhatsApp o el documento o lo que sea en que estén trabajando. Solo es aplicar la fórmula nada más en el ejercicio. Profe, por favor, devuelva ¿Al, la diapositiva, porfa. al ejercicio? Sí, porfa. Ya, profe, la otra diapositiva, porfa.
Profe, Sí, ¿usted nos puede decir qué tiene que dar en el primero? envíenme y ahí ya les digo. Y si Claro, estamos mal, no importa. no, pues envíenme y ya les digo. Vayan enviándome. Más que todo es reemplazar, ¿no? Bueno, si están en Excel, pues la aplicación de los paréntesis. Profe, Sí, en el segundo, el nivel de error también lo vamos a tomar como 5%. 5%. Vale, Ujú. vale, gracias. Tienen que enviarme todos, ¿no? El que no me envíe se queda sin nota de participación. Estén bien o mal, envíenme todos, por favor. Profe, Dime, Martina. el segundo se aplica la misma fórmula porque la N mayúscula es 464, ¿no? Correcto, 460, doña Marcela, si no estoy mal. Sí, 460. Ya, listo, gracias.
Bueno, mientras van realizando, voy llamando, ¿listo? Ángela María Apraez. Sí, presente, profe. Aura sí está, Carlos sí, Daniel sí, Erwin sí, Hernán Darío Mena. Johnny sí, Luisa Fernanda Rojas. Luisa Fernanda. Marcela sí, Mildred sí, Zuleima Chamorro. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Diego sí y Viviana sí. Ok. Bueno, por acá ya me llegaron 2 que están bien.
Profe, por favor, me confirma, yo se lo envié al WhatsApp. Ya, listo. Ahorita te reviso. Las personas que me enviaron, que ya les respondí al WhatsApp que estaban bien, pueden retirarse. Nos vemos el siguiente jueves porque ya no alcanzo a continuar con el otro tema. Ya faltan 15 minutos. Listo, profe, muchas gracias. Que tenga Bueno, buena profe, noche. muchas Vale, gracias. profe, Que esté muchas muy bien, gracias. profe. Que descanse. Bueno, espero los otros, por favor, las personas que faltan.
Profe, Sí, profe, qué pena, es que mi celular al principio tomó la foto como oscuro, pero le volví a reenviar. sí, ya lo estoy mirando. Ah, bueno.
Yo sé que anteriormente no era malo discriminar a una persona o pelearme con una persona en Facebook, ¿verdad? Ahora yo sé que es malo porque la ley me dice, no señor, usted no le puede decir a Facebook que ella es ladrona, que ella le debe, que ella es la persona, ¿verdad? Ahora eso es malo. Mira como la ley me va diciendo que es lo bueno y que es lo malo, que es lo ético y lo antiético. ¿Cómo sé que si yo difundo una información de los estados financieros de mi empresa, la que estoy administrando, estoy haciendo algo legal? Algo ilegal. ¿Por qué? Porque estaba consentido, estaba respetado en el código de ética del administrador, ¿verdad? Y tenía una ley que ya me informaba. La ley es la base, el elemento para seguir la moralidad o los controles de ley. Por eso sí yo sé que es un buen malo. ¿Por qué sé en la casa que es malo perder materia? A nosotros nos dijo, ¿por qué sabemos que en la casa es malo perder materia en el colegio? ¿Qué nos hacía? Mamá nos esperaba con la correa, ¿sí o no? Y así sabíamos que eso era malo. Había reglas. Yo sé que es malo que es bueno en mi casa cuando en mi casa hay reglas. Por eso es que nosotros tenemos que se dice que la juventud de hoy ni sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, no porque ellos lo sepan, no porque no sean inteligentes, sino porque no hay normas de comportamiento en la casa. Ustedes sabían que nosotros habíamos tratado de estar en la calle, ¿verdad? Y cuando mamá decía que había que entrar y nos quedaba mirando con la cara de revuelta, uno mejor entraba con ella.
Bueno, chicos, espero que me envíen en unos 5 minutitos las personas que faltan. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora, ya saben, ahorita les subo este documento pues a la plataforma en la parte de recursos. Que tengan muy buena noche, hasta luego. Gracias, profe, y discúlpeme la demora. Tranquilo.